Hola, ¿qué tal? Revisemos el tema de hipotálamo, su apartado de regulación de la ingesta alimentaria y del equilibrio energético. Y bueno, primero revisemos qué áreas del hipotálamo están involucradas con la ingesta alimentaria y el equilibrio energético. Hay varias regiones, pero las más sobresalientes que maneja el Departamento de Fisiología es el hipotálamo lateral, que se le conoce como el centro del hambre, y el hipotálamo ventromedial, que se le conoce como el centro de la saciedad. Por lo tanto, bueno, hablemos un poco más de cada uno de ellos. El hipotálamo lateral, como también se le conoce el centro del hambre, es esta región que estimula o motiva la ingesta alimentaria, es decir, genera hambre. El hipotálamo ventromedial, por otra parte, este es el centro de la saciedad y genera que el individuo o el animal ya no tenga el deseo de ingerir alimentos. ¿Ok? Es el que marca un fin a la ingesta. Entonces, ya que conocemos la función, bueno, ¿qué es lo que sucede si estas regiones son estimuladas o son lesionadas? Ya sea en un ser humano que sufra alguna lesión en estas regiones o algún animal al cual se le dañen. Bueno, el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, si es estimulado, lo que va a motivar es la ingesta alimentaria. Y si se motiva, vaya, si es estimulado por mucho tiempo, por ejemplo, en animales de experimentación, que se coloque un electrodo que lo esté estimulando constantemente, pues lo que va a conllevar es que el animalito desarrolle obesidad, ya que siempre va a tener hambre. Por otra parte, si el hipotálamo lateral es dañado o es destruido, ¿qué es lo que va a suceder? En una persona o en un animalito de experimentación, ¿qué le puede suceder? Pues bueno, va a desarrollar anorexia, puesto que el hipotálamo lateral es el que motiva la ingesta, genera el hambre. Si esta región es destruida, el animal o el individuo no va a tener el deseo de consumir alimentos. Entonces caen incluso en anorexia. Yéndonos ahora con el hipotálamo ventromedial, que es el centro de la saciedad, si este es estimulado, lo que va a causar es la saciedad y el no querer comer o el evitar la ingesta. En un animal de experimentación, si este es estimulado constantemente a través de un electrodo que es implante, pues lo que va a suceder es que el animalito caerá en anorexia, puesto que nunca sentirá hambre, ¿ok? Siempre va a sentirse saciado. En el caso que se esté estimulando constantemente lo anterior, ¿ok? Por otra parte, si el hipotálamo ventromedial es destruido o es dañado, ya sea en un individuo o en un animal de experimentación, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el individuo caerá en obesidad ya que tendrá una ingesta excesiva, puesto que como el hipotálamo ventromedial es el que causa la saciedad, pero fue destruido, pues el individuo, la persona nunca va a sentirse saciada y va a tener una ingesta exagerada en caso que se lesione. Entonces, bueno, ya platicamos cómo funciona cada una de estas áreas y qué es lo que sucede si se dañan. Entonces, versión resumida, si el hipotálamo lateral es estimulado, causa obesidad por ingesta excesiva. Si es destruido, causa anorexia porque no se ingiere. Hipotálamo ventromedial se puede decir que es al revés. Si es estimulado, causa saciedad y causa anorexia, puesto que el animal o el sujeto no va a consumir alimento. Y si es destruido, conlleva a obesidad por una ingesta excesiva. Ahora, la ingesta alimentaria se puede regular de dos maneras. Se puede regular a corto plazo y a largo plazo. Comencemos revisando la regulación de la ingesta a corto plazo. ¿Cuál es la función de la regulación de la ingesta a corto plazo? Bueno, su función es el motivar, el iniciar la ingesta alimentaria y marcarle un fin. Y posteriormente volver a marcar en qué momento volver a comer. Dicho de otra manera, de una forma más simple, la ingesta a corto plazo es la que nos indica en qué momento comer, en qué momento se siente hambre y tengo que ingerir alimento, y en qué momento ya me siento satisfecho y ya detengo mi ingesta alimentaria. Es decir, lo que se hace en una comida normal, digamos, lo que siento hambre, tengo que comer, entonces empiezo mi ingesta alimentaria y llega un punto en el cual ya me siento saciado y ahí detengo. Ahora, esa sensación de saciedad se mantiene por varias horas, por varios tiempo. Posteriormente, se vuelve a sentir hambre y el ciclo se repite. Entonces, por eso esta es la regulación a corto plazo, puesto que esta regulación se aplica, digámoslo, en un día o entre las comidas. ¿Ok? Entonces, su función es indicar en qué momento iniciar la alimentación o la ingesta y en qué momento detenerla. ¿Ok? Y cuánto tiempo nos mantenemos sin el deseo de la ingesta, ya que cuando terminamos de comer,
duramos varias horas sin el deseo de consumir otra vez. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos implicados en la regulación de la ingesta a corto plazo? Bueno, vamos a platicarlos en el sentido en el cual disminuyen el hambre. Estos mecanismos son los siguientes. Se pueden dividir en mecanismos periféricos y centrales. Periféricos porque pasan a nivel de todo el cuerpo, por el sistema nervioso central, y centrales cuando se refiere al sistema nervioso central. Entonces, vamos a empezar con los mecanismos periféricos. Y recordemos que son los mecanismos para disminuir el hambre. Disminución del hambre. Entonces, cuando una persona ingiere alimento, ¿qué es lo que, vaya, ya lo ingirió? ¿Qué es lo que la motiva a ya no seguir ingiriendo alimento? ¿Qué es lo que hace que se sienta ya saciado, o con la sensación de ya no querer consumir más alimento? Bueno, entre ellos es la distensión gástrica. A medida que consumimos alimento, el estómago se va distendiendo. Una de las funciones del estómago es la de almacenar el alimento para pasarlo de forma a una velocidad adecuada, ya sea lenta o un poco más rápido, al intestino. Entonces el estómago almacena el alimento mientras lo va proporcionando al intestino. Mientras el estómago almacena el alimento, pues el estómago se queda distendido. Entonces, bueno, cuando vamos ingiriendo alimento, ¿qué va pasando? El estómago va almacenando el alimento y como no lo va almacenando, se va distendiendo, distendiendo. Cuando se llega a cierto grado de distensión gástrica, el estómago a través del nervio vago manda señales de su distensión y esto genera saciedad. Otra cuestión que genera saciedad es que a medida que pasa el alimento, ¿ok? O los nutrientes del estómago al intestino, ¿qué empieza a suceder? Bueno, el intestino libera varias hormonas. Entre ellas el intestino libera colecistocinina, que se abrevia CSK. Colecistocinina. La colecistocinina es una de las hormonas que más genera saciedad. La colecistocinina es un péptido y cuando se libera genera saciedad. Otra cuestión que sucede es que cuando pasan los nutrientes al intestino y el intestino empieza a absorberlos, pasan a la sangre. Entonces, esto que tiene como consecuencia aumenta la glucosa, aumentan algunos péptidos, lípidos en la sangre. Esto genera la liberación de insulina. La insulina, que es liberada por el páncreas, por las células beta, esta también genera saciedad. Muy bien, entonces, todos estos mecanismos que se liberan o se activan en el tubo digestivo o en sus glándulas anexas, van a causar en el sistema nervioso central la sensación de saciedad o el de tener la ingesta. Entonces, dentro de los mecanismos centrales, tenemos que disminuye el neuropéptido Y, que es uno de los neurotransmisores que más genera, hambre. Disminuyen las orexinas o hipocretinas, que también son neurotransmisores que generan hambre. Otro mecanismo periférico que es muy importante conocer es la disminución de la grelina. Entonces vamos aquí a colocarlo de una manera más ordenada. Aumento de insulina, aumento de colecistocinina, se libera por el intestino. Este se libera por el páncreas. Y la grelina se libera por el estómago. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más de la grelina. La grelina es una hormona liberada por el estómago. ¿Y en qué situación se libera? Bueno, el estómago libera grelina cuando el estómago está vacío. Es decir, ¿y cuando el estómago está vacío? En los periodos de ayuno. Entonces, la grelina se libera en los periodos de ayuno por parte del estómago y la grelina estimula el hambre. Es importante recordar esto porque la grelina es la única hormona o el único factor que se conoce en la actualidad que aumenta el hambre.
¿Ok? Ahora, no debemos de caer en confusión porque en algunas ocasiones pensamos, pero ¿cómo? Si las demás se afectan en la CSK, la insulina, etcétera. Sí, es cierto, afectan el hambre, pero ¿en qué sentido la afectan? La CSK, la insulina, etcétera, disminuyen el hambre. La grelina la aumenta como tal. Es decir, la baja de CSK, la baja de insulina, ok, eso va a generar hambre, pero si estos están activos, eso es lo que hacen es que van a bajar el hambre. La grelina, por otra parte, no, este si aumenta, estimula el hambre, y si baja, disminuye el hambre. Entonces, bueno, la grelina, insisto, se libera por el estómago vacío, y bueno, ¿en qué momentos el estómago está vacío? En los periodos de ayuno. Cuando se consume alimento, el estómago se distiende, y al distenderse el estómago, disminuye la liberación de grelina, y la baja de grelina va a promover la saciedad. Entonces, todos estos mecanismos periféricos que hemos mencionado van a actuar ya sea directamente o a través de los nervios en el sistema nervioso, y van a promover esto que estamos visualizando. A nivel del hipotálamo va a disminuir el neuropéptido Y, disminuye la liberación de orexina y secretinas, y bueno, el hipotálamo ventromedial, que genera la saciedad, pues va a inhibir al hipotálamo lateral, que es el centro del hambre. Entonces, todos estos mecanismos nos van a causar saciedad y el detener la ingesta alimentaria. Ahora, ¿qué cosas tendrían que hacer o qué nos causaría hambre? Pues sería al revés. El mecanismo periférico sería que el estómago esté vacío o esté contraído, la disminución de la CCK, la disminución de la insulina, el aumento de la grelina. Y a nivel central, pues sería el aumento del neuropéptido Y el aumento de las orexinas o hipocretinas. Todo eso nos causaría un aumento del hambre. Entonces, bueno, todos estos son los mecanismos de regulación de la ingesta a corto plazo. Entonces, englobándolo o integrando toda esta información, sería, ok, se siente hambre, se consume el alimento. Mira que se consumiendo el alimento, ¿qué pasa? Se distende el estómago, va aumentando la CCK, va aumentando la insulina, va bajando la grelina, y esto conlleva que baje el neuropéptido Y bajen las orexinas o hipocretinas a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, va a llegar un punto en que todos estos mecanismos están tan activos que se detiene la ingesta. Ya me siento saciado, satisfecho, y detengo la ingesta. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, el estómago dura distendido varios tiempo, porque como lo comentamos, el estómago almacena el alimento y lo va pasando poco a poco. Como el estómago está distendido, la propia distensión disminuye el hambre, y también pues va a estar baja la grelina. Y como se está pasando el alimento poco a poco al intestino, pues eso va a mantener una secreción de CCK y de insulina. ¿Ok? Y eso se va a mantener por varias horas. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Pues bueno, tarde que temprano el estómago llega a un punto en donde ya se vacía de un grado importante. Cuando el estómago llega a este grado de vaciamiento importante, ¿y qué sucede? Pues el estómago ya no está distendido. Como el estómago ya no está distendido, pues entonces va aumentando la grelina. Y como el estómago ya prácticamente no tiene alimento, pues ya no pasa alimento al intestino. Y entonces, si ya no pasa alimento al intestino, ¿qué pasa? Disminuye la CCK, y como ya no hay una absorción de nutrientes, ¿ok? Pues eso va a hacer que baje la insulina. Cuando todos estos mecanismos están de esa manera, pues aumenta el neuropéptido Y aumentan las orexinas. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de esas horas, ¿ok? En lo cual se estuvo haciendo la digestión y se mantenían estos mecanismos activos que disminuyen el hambre, ¿qué va a pasar? Pues estos mecanismos, por decirlo de alguna manera, se agotan. ¿Y qué va a suceder? Pues vaya, se activan los mecanismos que nos dan el hambre. ¿Ok? Entonces la persona va a tener el deseo de volver a hacer la ingesta, y entonces el ciclo se repite. Esta es la regulación de la ingesta a corto plazo. Pasemos a ver la regulación de la ingesta a largo plazo. La regulación de la ingesta a largo plazo, ¿cuál es su función? La función de la regulación de la ingesta a largo plazo es la de mantener y regular el peso corporal. Esa es la función de la regulación de la ingesta a largo plazo. Ahora, de los mecanismos implicados, el principal de este es la leptina. Y aquí, como comentamos, está súper involucrada la leptina, que sería como el protagónico de este mecanismo. Bueno, la leptina, vamos a platicar un poco de la leptina. Esta es una hormona peptídica que es liberada por el tejido adiposo.
La liberación y concentración de leptina, o sea, la cantidad de leptina que hay en la sangre o a nivel corporal, es proporcional a la cantidad de tejido adiposo o al peso del tejido adiposo. Entonces, la concentración, cantidad de leptina, es proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Por lo tanto, entre más tejido adiposo se tenga, pues más leptina va a haber en la sangre o va a estar disponible. Ahora, ¿qué función tiene la leptina en el hambre? La leptina disminuye la ingesta. Ahora, vamos a poner este ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a ejemplificar la cuestión de la leptina en una persona sana, ¿ok? Ya que en una persona con obesidad, esta situación de la leptina funciona diferente. Una persona, por algún motivo, en algún momento de su vida, estuvo ingiriendo más alimento del que debería y entonces, ¿qué pasó? Bueno, su tejido adiposo, de estar normal, su tejido adiposo aumentó. Y al aumentar el tejido adiposo, ¿qué pasó? Eso hace que aumente su leptina. Entonces, ¿qué va a suceder? La persona inconscientemente va a empezar a consumir menos alimento, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta persona en este tiempo previo estuvo consumiendo más alimento de lo que debería. Tuvo ansiedad, las fechas dicembrinas, se fue de vacaciones mucho tiempo y pues había comida muy buena. Bueno, el punto es que consumió mucho alimento. Y eso hizo que le aumentara el tejido adiposo. Ahora, ¿qué va a suceder? Aumenta el tejido adiposo y si aumenta el tejido adiposo, aumenta la cantidad de leptina. ¿Y la leptina qué hace? Va a disminuir la ingesta. Entonces, ¿qué va a suceder? La persona empieza a ingerir menos alimento y ¿qué va a suceder? En el transcurso de un tiempo, ¿ok? El tejido adiposo se normaliza, ¿ok? Vuelve a la cantidad que había, entonces la leptina igualmente se normaliza y la persona vuelve a consumir de una manera normal. Ahora también puede pasar del otro lado de la moneda, del otro lado de la moneda, ¿qué es lo que pasa si una persona disminuye su cantidad de tejido adiposo? Pues si disminuye su cantidad de tejido adiposo, esto va a ocasionar que baje su leptina. Y si baja la leptina, ¿qué va a suceder? Si baja la leptina, la persona va a empezar a consumir más alimento, inconscientemente va a empezar a tener más hambre en cada una de las comidas. ¿Y eso qué va a hacer? Pues bueno, va a hacer que al poco tiempo o a la larga, el tejido adiposo vuelve a la normalidad, ¿ok? Y entonces la leptina se normaliza y la persona vuelve a comer normal. Por lo tanto, aquí podemos entender una de las cuestiones, que el hacer una dieta, digámoslo, express o una dieta muy extrema, una dieta no adecuada, pues quizás en un momento rápido pueda quizás ayudar a que se baje de peso. Sin embargo, a largo plazo no son tan eficaces. ¿Por qué? Porque a final del día, vaya, no dimos oportunidad de que el hipotálamo se adaptara a las cuestiones de la leptina, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, inconscientemente vamos a volver a consumir una cantidad de alimento hasta que se regresa la cantidad de tejido adiposo que se mantenía de base. Entonces, el peso corporal es un parámetro que tiende a mantenerse constante a lo largo de la vida. Sin embargo, no debemos de sentirnos desmotivados en cuestión que si se tiene obesidad o se desea disminuir la cantidad de grasa corporal, ya que esto sí es posible con una dieta adecuada, ejercicio y haciéndolo en los tiempos adecuados, ya que eso va a permitir que el hipotálamo se vaya adaptando a los niveles de leptina. Entonces, bueno, esa es la forma como funciona la leptina para la regulación del peso corporal. Entonces, la leptina pues va a ayudar, como lo vemos aquí, a que se mantenga constante el peso corporal, ya que si aumenta el tejido adiposo, porque se almacena más alimento, aumenta la leptina y se va a consumir menos alimento inconscientemente. Y al lado contrario de la moneda, si se baja el tejido adiposo, ¿ok? Baja la leptina e inconscientemente se va a tender a consumir más alimento. Ahora, algo para no olvidar la cuestión de la leptina, este fue un experimento clásico de cuando se bloqueó, se noqueó el gen LEP, que es el gen de la leptina. Y esto fue un descubrimiento muy importante, ya que, bueno, se tenían estos ratoncitos, a uno de ellos se le noqueó el gen de la leptina, que es el ratoncito gordito. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno,
Cuando se descubrió esto, ¿qué fue lo que pasó? Se bloqueó el gen de la leptina, se tenía el control sano, que es el ratoncito delgadito, y este ratoncito gordito, que tenía bloqueado el gen de la leptina. Entonces, ¿qué pasó? El ratoncito gordito, como no tenía leptina, este siempre consumió muchísimo más alimento del que debía, porque como no podía producir leptina, pues, y vaya, si tiene ausencia de leptina, ¿qué va a pasar? Se va a ingerir muchísimo más alimento y el peso corporal tiende a la alta y promover la obesidad. Sin embargo, cabe mencionar que en humanos, aunque sí existe la deficiencia genética de la leptina o fallos en el receptor del gen de la leptina, esto es bastante raro. Y también cuando hay un fallo en la leptina o en el receptor de la leptina, además de que se genera obesidad en la persona, también se asocia a problemas en el desarrollo sexual y en la sexualidad. No solamente se genera la cuestión de la obesidad, sino que te van acompañados de otros síntomas. Entonces, vaya, lo que quiero que se entienda aquí es que no se debe de pensar que la mayoría de la gente con obesidad es porque tiene baja la leptina. De hecho, al contrario. Si nosotros recordamos lo que comentamos previamente, la leptina es proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Entonces, los obesos tienen una mayor cantidad de leptina, ¿ok? Y insisto, aunque sí existe la deficiencia genética de la leptina o fallos en su receptor por causa genética, esto es bastante raro, ¿ok? La obesidad, la causa más común, no es por, vaya, si es un fallo en la leptina, no es porque haya una deficiencia o fallo en sus receptores, que lo vamos a platicar en breve. Ahora, hay unas teorías que también nos ayudan a explicar el hambre y aunque todas tienen cierta parte de la verdad, no son suficientes para poder explicar del todo la cuestión del hambre. Entonces, vamos a platicar cada una de esas teorías, ¿ok? Que son muy importantes, ¿ok? Entonces, empezamos con la teoría glucostática. La teoría glucostática, el parámetro que toma en cuenta es la glucosa plasmática. Ahora, ¿qué efecto tiene sobre el hambre cuando el parámetro aumenta? Es decir, ¿qué pasa si la glucosa aumenta? ¿Qué pasa con el hambre? Pues la respuesta es que disminuye. Ahora vamos a explicarlo un poco más en detalle. Bueno, esa teoría nos dice que el hambre está determinada por la glucosa plasmática. Entonces, cuando una persona consume alimento, ¿qué es lo que pasa? La glucosa plasmática aumenta y al aumentar la glucosa plasmática, eso disminuye el hambre, porque el aumento de la glucosa plasmática indicaría que ya se tuvo un ingreso de nutrientes. Ahora, al lado contrario de la moneda, si baja la glucosa plasmática, esto indicaría al organismo que hay una deficiencia energética, que hay una falta de nutrientes y por lo tanto se activaría el hambre. Entonces, esto en general pues se aplica en la regulación, ejemplo, a corto plazo, ya que, bueno, se consume alimento, al consumir que se consume el alimento y este se empieza a absorber, aumenta la glucosa plasmática y genera saciedad. Sin embargo, vaya, cuando recién terminamos de comer, estamos en el periodo postprandial, está alta la glucosa plasmática, genera saciedad, pero ¿qué es lo que va pasando conforme pasa el tiempo de esa última comida? La glucosa está muy alta, pues va descendiendo hasta que llega un punto en el que la glucosa está a un nivel crítico de baja y entonces motiva el hambre, ¿ok? Entonces, dicho de una forma muy resumida, digamos, la hiperglicemia tiende a bajar el hambre y la hipoglucemia aumenta el hambre. Pasamos con la teoría lipostática. La teoría lipostática, el parámetro que toma en cuenta es el tejido adiposo. Y este, en parte, ya lo explicamos indirectamente porque el tejido adiposo está relacionado con la leptina. Recordemos que a mayor tejido adiposo, mayor cantidad de leptina y la leptina causa saciedad. Entonces, la teoría lipostática toma en cuenta el tejido adiposo. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el hambre? Bueno, si aumenta el tejido adiposo, aumenta la leptina. Y si aumenta la leptina, disminuye el hambre. Y viceversa, si baja el tejido adiposo, baja la leptina y aumenta el hambre. Pasamos con la teoría aminostática. La teoría aminostática tiene que ver con los aminoácidos plasmáticos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, después de que se consume un licuado de proteínas, el protein shake, un corte de carne, pollo, etcétera, que tiene una gran cantidad de proteínas, pues bueno, las proteínas se digieren, se descomponen en aminoácidos y se forman los aminoácidos y eso aumenta los aminoácidos plasmáticos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si aumentan los aminoácidos plasmáticos? Esta teoría nos dice que disminuye el hambre. ¿Ok? Entonces, si aumentan los aminoácidos plasmáticos, disminuye el hambre. Y a la inversa, si bajan los aminoácidos a cierto nivel crítico, pues esto motivaría el hambre. La siguiente teoría es la teoría del péptido intestinal, que esta teoría, el parámetro que toma en cuenta son los péptidos liberados por el intestino. El más importante sería el CCK y el departamento de fisiología también suele tomar en esta teoría
la distensión del estómago, ya que cuando se distiende el estómago se liberan ciertos péptidos. Entonces, bueno, parámetros que toman en cuenta son péptidos intestinales, el más importante sería el CCK, y pues también vamos a incluir la distensión del estómago. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta este parámetro? ¿Qué va a pasar con el hambre? Bueno, ¿qué es lo que pasa si aumenta la colecistocinina, si hay distensión gástrica? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a suceder es que disminuye el hambre. Y a la inversa, si baja la CCK y el estómago no está distendido, el hambre aumenta. ¿Okay? Entonces, si aumenta la CCK y se distiende el estómago, el hambre disminuye. Y si baja la CCK y baja la distensión gástrica, es decir, el estómago está más vacío, pues aumenta el hambre. Por último, la teoría termostática. La teoría termostática, el parámetro que toma en cuenta es la temperatura corporal. Ahora, ¿cómo funciona esta cuestión de la temperatura corporal? Tiene mucho que ver con el hambre, ya que, ejemplo, cuando se ingiere alimento, se activa la digestión. La digestión es un proceso eh, altamente metabólico, es decir, activa muchísimo el metabolismo, ¿ok? Y cuando aumenta el metabolismo, aumenta la tasa metabólica, también se genera más calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ingerimos alimento y estamos en el periodo postprandial, se motiva el aumento de la temperatura corporal porque aumenta la digestión, aumenta la tasa metabólica y se genera más calor. Entonces, aumenta nuestra temperatura corporal. Y eso genera o estimula que ya no se consuma más alimento. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? En nuestra última comida, o cuando recién terminamos de comer, aumentó mucho nuestra temperatura, y conforme va pasando el tiempo de nuestra última comida, ¿qué pasa? La digestión va terminando y a medida que va acabándose la digestión, pues también va bajando el nivel metabólico y entonces va bajando la producción de calor. Entonces empieza a bajar nuestra temperatura corporal hasta que llegamos a un nivel crítico de disminución de la temperatura corporal que motiva el hambre. Por lo tanto, el aumento de la temperatura corporal estimula el que no se consuma más alimento y la baja de temperatura corporal motiva la ingesta. ¿Ok? Y bueno, esto se puede recordar ya que, bueno, en general, obviamente en general, ya que obviamente aquí hay muchísimos factores, vaya la cuestión del hambre, el peso corporal, la obesidad son multifactoriales, hay más factores, pero bueno, uno de los factores que contribuye pues es la temperatura corporal. En los países donde se tiende a tener bajas temperaturas, por ejemplo Rusia, etcétera, se ha visto que hay un mayor nivel de obesidad o de sobrepeso, puesto que, bueno, como el clima es muy frío, pues eso baja la temperatura corporal, entonces se tiende a consumir más alimento. En cambio, en los países donde el clima tiende a ser más cálido, es más caliente, no vaya, en general por la cuestión de la temperatura, tiende a no ser tan alta la ingesta y a tener bajo nivel de grasa. Ahora, insisto, estos son en promedio, ¿ok? O es en general, es obviamente el hambre, el peso corporal, etcétera, pues son multifactores y hay más factores que están involucrados para determinar si un país tiene altos niveles de obesidad o no. No solamente nos podemos basar en alguna de estas teorías, ¿ok? Entonces, estas teorías son muy preguntadas en los exámenes, tienen todas una parte de la verdad, más en sí, por sí solas no son suficientes para explicar toda la regulación del hambre y la saciedad. El simpático, recordemos que este sistema se activa en cuestiones de estrés o peligro. Cuando uno pasa por un periodo de ayuno, en el ayuno se sufre de hipoglucemia. Entonces el simpático tiende a aumentarse porque el simpático auxilia a contrarrestar la hipoglucemia, ya que el simpático estimula la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, ya que el simpático hace que se libere epinefrina o adrenalina, y esta hormona estimula esos procesos metabólicos para aumentar la glicemia. Entonces, el simpático tiende a aumentar en los periodos de ayuno. Ahora, ¿cómo podemos evaluar los compartimentos corporales? Vaya, cuánta grasa se tiene, cuánto músculo se tiene, etcétera. Bueno, eso se puede hacer con la impedanciometría. La impedanciometría, seguramente algunos la han visualizado o se las han hecho, que es cuando estás descalzo y te colocas sobre una báscula especial y esta libera una descarga eléctrica que después con el apoyo de la maquinita, pues determina cuántos porcentajes se tiene de grasa, cuántos se tiene de músculo, el peso corporal, etcétera, cuántos tienen de hueso, etcétera. Entonces, bueno, la impedenciometría nos ayuda a eso. El IMC significa índice de masa corporal y este se utiliza para evaluar el compartimento graso, ¿ok? Y nos ayuda muchísimo para el diagnóstico, la detección de la obesidad. Ahora, ¿qué es la obesidad? Malamente se dice que la obesidad es el aumento del peso corporal, ya que eso no es correcto, ya que el peso corporal
puede afectarse por muchísimas cosas, no solamente por el aumento de grasa. Puede aumentar por la masa muscular, puede aumentar por la cantidad, por el volumen de líquido, etcétera. Por ejemplo, cuando aumenta el peso corporal muy rápido, ¿ok? Típicamente indica que es un aumento de agua, es decir, la persona está reteniendo mucho líquido y seguramente tiene edema, ¿ok? Una persona que se entrena y tiene una dieta especial, etcétera, aumenta su masa muscular y eso hace que aumente también su peso corporal. No es por grasa y no tiene obesidad, evidentemente, sino al contrario, tiene una masa muscular muy desarrollada. Entonces, el peso corporal puede alterarse por el agua corporal, vaya, si aumenta el agua corporal como en cuestiones de edema, pues vaya, aumenta el agua y eso aumenta el peso corporal. Puede aumentar por la masa muscular, y también puede aumentar por la grasa corporal en cuestión de la obesidad. Entonces, con esto ya definimos prácticamente qué es la obesidad. La obesidad se define como el aumento del tejido adiposo de la grasa corporal por encima de lo normal. Entonces, bueno, el índice de masa corporal es un parámetro indirecto que estima el, el compartimento graso, ¿ok? Su fórmula del índice de masa corporal es el peso en kilos entre la estatura al cuadrado, ¿ok? Entonces, vaya, por ejemplo, yo que, vaya, en mi caso, ¿cómo sería? Sería, yo la última vez que pesé 57 kilos y mido 1,70, entonces sería 1,70, vaya, 1,70 metros, 1,70, ¿ok? Ahí queda, ¿ok? Así sería vaya, la fórmula del índice de masa corporal. O sea, yo peso 57 kilos y mido 1,70 metros, ¿ok? Hago la operación. Muy bien, listo, ya hice la operación. Entonces, en mi caso, yo peso 57 kilos y mido 1,70, entonces sería, vemos la fórmula, es el peso en kilos, la estatura al cuadrado, entonces 1,70 por 1,70, que es mi estatura. Hago la operación y me da 19,72. Bueno, aquí puse los rangos del índice de masa corporal. Vemos que abajo de 18,5 es peso bajo, incluso nos puede hablar de desnutrición, de cuestiones de anorexia, trastornos alimenticios, etcétera. Lo normal de 18,5 a 24,9. Yo veo, bueno, yo caigo en el rango normal. De 25 a 29,9 es sobrepeso. Arriba de 30 ya es grado de obesidad, ¿ok? Como lo podemos visualizar aquí, ¿ok? Entonces, bueno, el índice de masa corporal es lo que se utiliza para el diagnóstico el índice de masa corporal es lo que se utiliza para el diagnóstico de obesidad y estadificarla. Sin embargo, el índice de masa corporal, pues bueno, tiene sus fallos, ya que, por ejemplo, si se utiliza el índice de masa corporal en una persona que tiene masa muscular desarrollada, pues esa persona tiene su peso muscular, pero tiene su peso corporal aumentado a causa del músculo. Entonces ahí nos da un valor falso en el índice de masa corporal. Por lo tanto, el diagnóstico ideal de la obesidad sería más bien a través de la plicometría, que es la medición de la grasa corporal, en la medición de la grasa corporal a través de los pliegues corporales. Entonces están los pliegues cutáneos, está el bicipital, en la espalda, a nivel de lo que es la cadera, etc. Entonces, bueno, se utilizan esos pliegues, ¿ok? Se mide el cuánto hay de pliegue y eso ayuda a evaluar la grasa corporal. Se considera esto y la impedenciometría como métodos más correctos para poder hacer el diagnóstico de obesidad y estadificarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la obesidad y la leptina? Porque hasta ahorita hemos comentado, vaya, que la cantidad de leptina es proporcional a la cantidad de tejido adiposo, sin embargo, los obesos tienen más hambre de lo normal y consumen más alimento de lo normal. Y mucha gente pensaría que los obesos tienen disminuida la leptina, pero no es el caso. Ya que recordemos, la leptina es proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Y los obesos tienen una gran cantidad de tejido adiposo. Por lo tanto, los obesos tienen aumentar la leptina. Vaya cuestión interesante, vaya, ¿por qué un obeso tiene más hambre de lo normal si se supone que tiene aumentada la hormona que causa la saciedad? La respuesta es que en la obesidad, lo más común de la obesidad es que hay una resistencia hipotalámica a la leptina, es decir, el hipotálamo es resistente a la leptina. Por lo tanto, los obesos requieren grandes cantidades de leptina para que la leptina supere esa resistencia y se genere saciedad. Entonces, por eso es que tienen ellos demasiada leptina, ¿verdad? Y ellos tienen
mucha leptina porque, bueno, se ha aumentado su cantidad de grasa. El exceso de grasa genera una gran cantidad de leptina y ese exceso de leptina es lo que sobrepasa la resistencia del hipotálamo para poder generar algo de saciedad. Entonces, la resistencia a la leptina es multifactorial, todavía eso está en cuestión de investigación, ¿ok? Entonces recordemos, la obesidad general o la más común no es ocasionada por una deficiencia de leptina. Sí existe la obesidad por deficiencia de leptina que es causa genética y eso es muy raro. Lo más común es un obeso que tiene leptina, su tejido adiposo produce leptina de manera normal, nada más que como tiene mucho tejido adiposo produce muchísima leptina, pero el problema es que el hipotálamo es resistente a la leptina, hay resistencia hipotalámica a la leptina, ¿ok? Y bueno, la cuestión de dieta y la leptina ya lo platicamos, cuando se hace dieta, ¿ok? La dieta de forma adecuada, pues, ¿qué es lo que va pasando? Va bajando la grasa corporal, a medida que baja la grasa corporal va bajando la leptina, y si se baja de forma paulatina, pues esto va a dar oportunidad a que el hipotálamo se vaya adaptando a unos niveles más adecuados de leptina, ¿ok? Entre los tratamientos para la obesidad, bueno, obviamente lo más común, dieta y ejercicio, que es bastante eficaz, hay algunos fármacos, y bueno, también se puede utilizar la cirugía bariátrica, que es la cirugía para bajar de peso. Hay varias formas de esta cirugía. Este, una de ellas es la gastrectomía en manga, que es lo que se le dice la manga gástrica, que aquí, como se puede visualizar, se extirpa parte del estómago. Y bueno, esto es importante porque, bueno, cuando se extirpa parte del estómago, ¿qué va a suceder? Al extirparse parte del estómago, pues va a disminuir la secreción de grelina. Y te recordemos, la grelina es una hormona que estimula el hambre. Entonces, al extirparse parte del estómago, ¿ok? Baja la grelina y esto hace que se tenga menos hambre, ¿ok? Obviamente, otra situación aquí, pues es que el estómago va a tener menos espacio para almacenar comida, entonces el estómago se llena muy rápido y pues obviamente se va a sentir más saciado la persona de una forma más rápida. Está la banda gástrica, que esto igualmente impide una distensión considerable del estómago, el bypass gástrico, etcétera. Entonces recordemos mucho la cuestión de la manga gástrica, la gastrectomía, ¿ok? Porque eso lo han mencionado en los exámenes y recordemos que aquí se baja de peso. ¿Por cuál hormona? Porque, pues bueno, sobre todo porque baja la grelina, ¿ok? Con esto terminamos el tema. Espero esto haya sido de tu agrado y sea muchísimo para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.